semejantes a Él en su resurrección. Semejantes a Él en su resurrección e iguales a los ángeles. Semejantes a Él en su resurrección, iguales a los ángeles. Es un tema maravilloso que tenemos para el día de hoy. Semejantes a Él en su resurrección. Es que cuando Cristo resucitó, hubo algo impresionante. Destellos celestiales, rayos refulgentes cayeron del cielo. Rayos esplendentes salieron de la tumba. La piedra se partió y la piedra fue quebrada y puesta a un lado de la tumba. La tierra tembló, nos dice la Biblia. Impresionante. Los que habían sido puestos, como era costumbre, en algunas bóvedas que hacían en las colinas o en piedra, la Biblia dice que las tumbas de los fieles que habían amado a Dios, que seguían a Cristo y habían muerto, la Biblia dice que las tumbas se abrieron. Jerusalén fue conmovida. La gente comenzó a salir de los sepulcros y caminaron hacia la ciudad de Jerusalén. El pueblo estaba expectante. Muchas familias gritaban: ¡está vivo! ¡Está vivo! ¡Mi mami está viva! ¡Ha resucitado! Eso nos dice la Biblia. Ese día las tumbas de multitudes se abrieron. ¿Y cuál sería la sorpresa tan impresionante? Hubo una conmoción en la ciudad de Jerusalén. La Biblia dice que tembló la tierra. Y usted puede imaginar, y bueno, pensemos que su mami había muerto, que un hijo suyo estaba sepultado, que el abuelito de muchos años de muerto comienza a caminar y empiezan a verlo caminando por las calles de Jerusalén. ¡Qué espectáculo tan conmovedor! Que la tierra tembló y los corazones de las gentes temblaron. Pero también la Biblia nos habla, en medio de esos fulgores esplendentes, como los que vigilaban la tumba, que había sido puesta por el Imperio Romano, pero a solicitud de los sumos sacerdotes, porque decían: no sea que de pronto sus discípulos vengan y roben de noche el cuerpo y digan que ha resucitado. Además, hubo sobornos, como en los tiempos de hoy también. Hubo corrupción religiosa y hubo corrupción política. La corrupción religiosa de los sumos sacerdotes, que creían que Jesús no iba a resucitar. Y la corrupción política es tremendo. La corrupción política cuando dicen que, la versión falsa, los discípulos habían venido a robarse el cuerpo del Señor mientras los soldados dormían. Todo lo contrario. La Biblia nos dice que los soldados fueron derribados por tierra y cayeron al piso el día que Jesús resucitó. Pero como siempre, en la política corrompida se compran conciencias, se compran corazones. Se compró la versión de los soldados y dijeron que no, que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor en la noche y que lo habían llevado. Lo difícil para ellos fue poder negar que Jesús no estaba muerto, que volvió y se apareció, que incluso en el momento en que Él ascendió a los cielos, la Biblia dice que 500 personas estaban presentes, de los que le habían conocido y de los discípulos. Pero hay algo impresionante, y es nuestro tema de hoy. La Biblia dice que seremos iguales a los ángeles, número 1. Número 2, la Biblia dice que seremos semejantes a Él en su resurrección. ¡Qué tremendo! Bueno, leamos Romanos
capítulo 6 y el versículo 5 para iniciar. Romanos 6:5. Vamos a mirar, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto nos estremece. Saber que cuando nosotros nos convertimos a Cristo por la muerte de Él, y hay que leer, ojalá todo el capítulo 6 de Romanos hoy en casita. El capítulo 6 es fundamental en nuestro manual de discipulado cuando lo damos para personas que se quieren bautizar, porque es precisamente lo mismo que cuando Cristo murió y nosotros nos convertimos, morimos con Él. ¿A qué morimos? Al hombre viejo, a la vida pecaminosa, a la vida antigua. Somos sepultados con Cristo. El viejo hombre muere y luego somos resucitados con Él, nos dice la Biblia. Somos resucitados, hemos muerto al viejo hombre y al pecado, resucitamos a una vida nueva. ¿Cómo es la vida nueva? La vida nueva es gloriosa. Eso en el sentido espiritual, pero también será en el aspecto material. De igual manera, la Biblia dice que cuando los muertos salgan de sus tumbas, habrá algo muy especial. Ya vamos a mirar de qué se trata. Pero de todas maneras, en su resurrección seremos semejantes. Habrá destellos, rayos esplendentes, la misma gloria de Dios. Las tumbas, una vez más, como en Jerusalén, se volverán a abrir y allí saldrán cuerpos, pero ya glorificados, de los que murieron en el Señor, y se levantarán gloriosos, y será un aspecto realmente sorprendente. En un momentito vamos a ver algo importante que va a pasar cuando haya la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga a la tierra otra vez por segunda vez. Bueno, hay algo más interesante, y hoy quiero que veamos también cómo seremos semejantes, o mejor, iguales a los ángeles, dijo el Señor, iguales a los ángeles por el poder de su resurrección. El mismo Señor lo dijo, no parecidos, dice iguales. Seremos iguales a los ángeles con un detalle adicional. Nosotros tendremos nuestra propia identidad. Los ángeles tienen su identidad y están organizados por Dios en unas jerarquías. Hay arcángeles, hay ángeles, ¿sí? Hay poderes espirituales, celestiales, no malignos, divinos, y ellos tienen sus nombres: Miguel, Gabriel, hay otros que figuran en la Biblia. Nosotros nos vamos a levantar con una identidad. Lucas 20:36. Yo le voy a pedir el favor, no se vaya a distraer para no perder el hilo, porque usted podrá perderse una bendición. Lucas capítulo 20, versículo 36. Palabras de Jesús: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Subraye esto: iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Uy, cuánta dinamita en un solo versículo. De paso, pues nos dice, ¿por qué somos hijos de la resurrección? Porque somos hijos de Dios. Todo el que sea hijo de resurrección es un sello, una identidad que es hijo de Dios. Por el solo hecho de ser hijos de Dios, ya tenemos garantizada la resurrección en Jesucristo. Si tú eres un hijo de Dios, eres hijo de resurrección. Tremenda enseñanza fundamental también aquí en este momento. Hijos de Dios equivale a ser hijos de resurrección. Pero además dice que seremos iguales a los ángeles. Vamos a mirar iguales en qué. Ya sabemos, por ejemplo, así rápidamente, que los ángeles
son seres con el esplendor de Dios. El esplendor de Dios. El profeta Daniel, a él le reveló el Señor y dijo que cuando hubiera resurrección, que resplandecerían como el sol los hijos de Dios, como los astros del firmamento, los más esplendentes. O sea que cuando Cristo venga por segunda vez y haya resurrección, una de las cosas maravillosas que habrá es, juntamente con música, habrá destellos esplendentes de igual manera. Y el Señor nos dice en lo que acabamos de leer en Romanos 6:5, que seremos semejantes a Él en su resurrección. Otra semejanza de la resurrección. La Biblia dice que se siembra en cuerpo natural, cuerpo que se descompone, cuerpo que se deteriora, cuerpo de pecado, pero se resucita en cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Ya nuestro cuerpo no será sujeto a dolor, a cáncer, a miseria. Sí, vamos a resucitar, si es que morimos antes que el Señor venga, vamos a resucitar con un cuerpo espiritual glorioso que lanzará destellos. Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, como la luz de 1000 soles. Entonces seremos semejantes a Él en su resurrección. Cuerpos incorruptibles, cuerpos gloriosos, cuerpos esplendentes, y eso ya nos emociona. Saber que vamos a resucitar en una esencia celestial, en una esencia celestial pura, llena de su grandeza y de su misericordia, y que vamos a resucitar con una gran identidad. Bueno, miremos entonces rápidamente algunas características flash en este día. Los ángeles. ¿Qué son los ángeles y quiénes son los ángeles? Para el Señor decir que seremos iguales a los ángeles. Y vamos a ver varios detalles rápidos. 1. Los ángeles son siervos, ministros y mensajeros de Dios. Son siervos, ministros y mensajeros de Dios. Pues, si nosotros nos hemos convertido a Cristo, ya somos siervos también, somos ministros. Pero en esta jerarquía angélica hay algo adicional. Vamos a ver. Acompáñeme, voy a ver algunas citas bíblicas rápidas. En el Salmo número 104 y el versículo 4. Vamos a leer allí. El Salmo 104 y el versículo 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Usted ya debe estar pensando, bueno, pero aquí no aparecen los ángeles por ninguna parte. Lo voy a repetir. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Permítame explicarle este versículo de la palabra de Dios. Hay varias versiones originales. Una de ellas es la antigua versión de Casiodoro de Reina. La antigua versión, ustedes recuerdan que hubo una antigua versión, año 1960. Esa es una. Otra traducción, la estuve viendo precisamente esta semana y esta mañana en inglés, que es una de las versiones más, me fascina esa versión en inglés, porque tiene unos textos contundentes con la traducción muy original del hebreo y del griego. Esa traducción se llama The Living Bible, la Biblia viviente. Cuando yo estuve en el Congreso Mundial de Evangelistas en Europa con el doctor Billy Graham, que tan dulcemente, tan gentilmente
pagó mis pasajes, mi hospedaje, la alimentación, aguas, refrescos, todo, y libros, cantidades que me dio. Me regalaron una bibliecita pequeña, bien pequeñita en inglés, The Living Bible, la Biblia viviente. Y resulta que aquí en Colombia, porque no la había conseguido grande en las librerías cuando he viajado a Estados Unidos, no la encontré, y la vengo a encontrar aquí en Bogotá, en una librería en español. Y entonces les pregunté, ¿por qué está aquí The Living Bible? Y me dijeron en la librería, es que hicimos un pedido de libros, de Biblias, y se equivocaron y nos mandaron esta versión de Living Bible en inglés. Yo les dije, wow, qué joya, es mía, me la llevo. Ya no había sino una, eran dos y habían vendido una, y dije, esta es mía. Y la encontré en letra grande, linda, lujosa. Y entonces la versión original, tanto así como en The Living Bible, dice, los ángeles sus mensajeros, en el Salmo 104 y el versículo 4, lo voy a volver a leer, como está aquí y como está la traducción original. Aquí dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. En la traducción antigua y en The Living Bible dice, el que hace a los ángeles sus mensajeros. Tremendo. El que hace a los ángeles sus mensajeros, y también espíritus mensajeros, sus siervos de fuego, dice allí la Biblia. En la versión que estamos leyendo, que ustedes tienen hoy, dice, y a las flamas de fuego sus ministros. Pero en la versión dice, a los espíritus mensajeros de fuego, a sus siervos de fuego. Espíritus mensajeros o siervos de fuego, dice, hace sus siervos de fuego. O sea, ángeles, sus mensajeros, y sus siervos son siervos de fuego. ¿Cómo le parece? En la traducción de Living Bible, lo mismo que en la antigua versión. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son mensajeros, son siervos de fuego, son ministros mensajeros. Lo vemos en toda la Biblia, dando mensajes desde el Antiguo Testamento, en el mismo nacimiento del Señor Jesús, cantando en los potreros de Palestina y dando gracias a Dios, una multitud de las huestes celestiales con los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y muchas veces en todo el Antiguo Testamento, durante aquí horas y horas, mirando las veces que los ángeles fueron mensajeros y dieron el mensaje de Dios. Entonces, los ángeles son ministros de fuego, siervos de fuego, son mensajeros de Dios. Otro asuntico, número 2, los ángeles son por naturaleza divina, obedientes a Dios y a su voluntad. Sí, Señor. Por naturaleza divina son obedientes a Dios y a su voluntad. Usted dirá, ¿y entonces qué pasó con el diablo? Luzbel, Satanás, el que se rebeló y cayó del cielo y se volvió un demonio y el príncipe de los demonios, el diablo. Él no había sido creado así. Él simplemente se rebeló contra Dios, pero la naturaleza con que Dios lo creó era una naturaleza celestial de obediencia a Dios y se rebeló. Ahora, Dios a nosotros, cuando nos convertimos a Él, nos da una promesa y nos dice, serán iguales a los ángeles. Por lo menos que tengamos noticia o que sepamos, no hubo nunca más ninguna hueste celestial o jefe de ángeles que se haya rebelado contra Dios.
Ahí tenemos a Gabriel, a Miguel, tenemos arcángeles, tenemos los que son en jerarquía, digamos así, los que están en autoridad y bajo cuyos arcángeles están huestes celestiales. La Biblia nos muestra, y vamos a leer, en el Salmo número 103, versículo 20 y 21. Estábamos en el 104. Miremos el 103, dice: bendecid a Dios vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Mire, en este versículo, en el 103 del Salmo 103, versículo 20, están las dos primeras cosas que acabamos de mencionar. Observe que comenzando el versículo dice: poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. O sea, son mensajeros de la voz de la palabra de Dios, pero además ejecutan la palabra del Señor. Son ejecutores. Ellos hacen que en muchas cosas la palabra de Dios se cumpla. Vamos a ver en un momentico. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios, son poderosos, pero también está su esencia divina. En el versículo 20, la última parte dice: obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son seres de naturaleza, de esencia divina, obedientes y sumisos. Ahora el Señor dice: seremos iguales a los ángeles. Para poder tener el privilegio de recibir de Dios esa delegación, iguales a los ángeles que son obedientes, y esto es muy importante, nosotros tenemos que ser obedientes desde ahora para poder llegar a tener el privilegio de ser en una jerarquía, porque la Biblia dice que somos menores que los ángeles. Acuérdese que la Biblia dice que el Señor hizo al ser humano un poco menor que los ángeles, pero vamos a ser iguales. Y aquí ya note que estamos haciendo ya un cuadro comparativo. Seremos iguales, no somos iguales, seremos iguales, pero la Biblia dice que somos hechos, el ser humano, un poco menor que los ángeles. Pero vamos a tener el privilegio de ser iguales, y si queremos tener ese privilegio de ser iguales, tenemos entonces que ser obligatoriamente obedientes desde ahora, aquí en la tierra. Tenemos que ser obedientes, y aquí dice que los ángeles obedecen a la voz de su precepto. Entonces, para poder tener ese privilegio, ya tenemos que ser obedientes. ¿Obedientes cómo? Convirtiéndonos, buscando su voluntad, haciendo su voluntad. Entonces, tenemos privilegios y podemos ser sumisos y obedientes desde ahora. Número 3. Hoy estamos mirando algo muy lindo, interesante de los ángeles. Siempre me fascinó esto desde que yo tenía 16 años de edad. Cuando estaba en mi seminario bíblico, hubo una materia que estudiamos allí que se llama angeología o angiología. Era el estudio de los ángeles en teología. Y yo esta semana he estado recordando y dije: uy, qué bonito. Cuando yo tenía 16 años me fascinaba con el asunto de los ángeles. Bueno, número 3. Los ángeles son poderosos, pero es un poder, atención, delegado. No son todopoderosos. Son poderosos, pero no todopoderosos. Cuando el diablo se rebeló contra Dios, él quería ser todopoderoso, incluso por encima de Dios. Y la soberbia, la arrogancia, la rebelión de Satanás le produjo incluso hasta odio contra Dios y envidia. Quiso ser igual a Dios o mayor que Dios. Él quería ser todopoderoso. Los ángeles son poderosos, pero no son todopoderosos.
y ellos tienen un poder delegado. Y vamos a mirar por qué. Entonces, el Salmo 103, volvamos de nuevo al Salmo 103, el versículo 20 y la parte primera. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. Ahí está, los ángeles son poderosos en fortaleza. No todopoderosos, pero los ángeles son muy poderosos. La Biblia, por ejemplo, nos dice que un ángel fue el que destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Lo recuerdan? Un ángel tuvo el poder. ¡Qué impresionante! La Biblia dice que cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, y esa laborcita, ese trabajo, se lo delegó Dios a un ángel. Muy importante, recuérdelo. Destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero también aprendemos algo interesante que me impresionó también cuando yo estaba joven. Ahí ya lo aprendí un poquito después, que un ángel del Señor se metió al campamento de los sirios y mató una tremenda cantidad, 18.500 soldados en el campo de los sirios. Isaías 37:46. Mire el poder de los ángeles. Me acuerdo que con mi primo Oman, el periodista que está allá en Orlando, en Telemundo, ahora es NBC. La cadena NBC es muy poderosa, todavía más poderosa que Telemundo. Compró a NBC y él sigue trabajando allí. Isaías 37:36. Oman se impresionaba conmigo el día que aprendimos esto, así como Felipito en la escuela dominical y también como Sarita y David y todos los niños. Nosotros aprendimos esto en una escuela dominical, que un ángel había matado una tremenda cantidad. Un solo ángel destruyó, miren a ver, Isaías 37 y el versículo 36. Dice la Biblia: y salió el ángel de Dios y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Y con Oman decíamos: uy, Dios mío, qué miedo, un ángel capaz de hacer eso. Un solo ángel, de matar a 185.000 soldados. ¡Qué barbaridad! Eso ni un misil así, pero los mató. Un solo ángel, un ángel del Señor mató a 185.000 soldados. De razón la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Los ángeles tienen un poder impresionante. Mis respetos. Cualquiera que se vuelva un altanero con Dios, ay, ay, ay. Así como los ángeles cuidan y protegen a sus hijos, los ángeles también tienen un tremendo poder para hacer justicia y juicio de Dios. Yo le invito, hoy no podemos hablar de todo eso, pero lea por allá en el Apocalipsis lo que dice la Biblia también de lo que van a ser capaz de hacer ángeles de Dios, aunque aparecen también seres malignos del diablo, pero lo que serán capaces de hacer ángeles de Dios. El pobre patas, el chiras, el diablo, será amarrado de patas y patas, porque manos creo que no tiene, solo garras, y echado al lago de fuego. El poder de los ángeles. Qué lindo saber que a nuestro alrededor hay ángeles, ¿cierto? No los vemos, pero ellos están ahí. Yo me acuerdo que una vez prediqué, y tengo el mensaje por ahí, quizá los que vinieron se acuerdan, de una solita vez que lo vi sentado a los pies
de la cama en nuestra alcoba en la madrugada. Ah, bueno, y hubo una segunda que también íbamos en la camioneta y dejamos a Raquelita en la clínica. Creo que fue ese día donde ella estaba trabajando como odontóloga. Y íbamos así conversando con Elenita y ahí en la silla de atrás hacía así cuando yo hablaba y me miraba, y luego miraba a Elenita y nos miraba así. Y yo no me acordaba que habíamos dejado a Raquelita ya en la clínica. Nos ponía mucha atención, mucho cuidado al uno y al otro. Y cuando miro hacia atrás, lo veo y desapareció. Y dije, yo creí que era Raquelita que iba ahí, se me había olvidado. Usted tiene ángeles muy cerca, ahí al lado, y no se ha dado cuenta. Vaya a saber cuántas veces Dios le ha librado a usted hasta de la muerte. Sí, yo me acuerdo que en La Plata, Huila, se puede entrar por dos lugares a La Plata. Uno, por la vía de la ciudad de Neiva, pero que luego va hacia la parte alta del Huila y el Cauca. Por ahí puede uno salir incluso a donde están los indígenas guambianos si quiere. Y era mi primera vez que iba a predicar a La Plata. Yo no conocía La Plata en el Huila. Y hay un río que se llama el río La Plata. Rocas muy grandes. No es un río muy ancho, pero es muy fuerte, torrentoso. Y allí estuve predicando. Y ahí tienen historias impresionantes. Por ejemplo, en una ocasión, cuando hubo la persecución en Colombia, años 50 por ahí, 1950 hacia adelante, cuando los alcaldes se aliaban con algunos sacerdotes ignorantes, porque hubo ocasiones en que le dijeron a la gente que cogieran machetes, garrotes y piedras y vamos a acabar con los masones. En algunos lugares decían que los cristianos éramos los masones. Y allí todavía había gente de la generación anterior, abuelitos y bisabuelos, que vivieron lo que sucedió en La Plata en aquellos años y dicen que venía una turba enfurecida bajando por una pequeña carretera muy cerca al río, recuerdo, que venían armados con machetes y venían con palos y traían piedras en la mano y se vinieron contra los hijos de Dios. Y dicen que desde lejos comenzaron a arrojar sus misiles ya y que se venían acercando. Ahí vieron la muerte los hermanos de la iglesia. Creo que era la misma Alianza Cristiana y Misionera. Y entonces venían bajando hacia ellos y de un momento a otro se frenaron, se detuvieron, miraron con curiosidad, luego con curiosidad y con pánico, y comenzaron a devolverse y a tirar las piedras y los garrotes, y se comenzaron a devolver y se comenzaron a regresar. Y entonces los hermanos estaban muy sorprendidos. ¿Qué pasó? Esta gente, ¿qué sucede? Se devolvieron y los dejaron tranquilos. La versión se regó después por todo el pueblo y por el Huila. ¿Qué había pasado? Y dijeron, no, ¿cómo le parece que el ejército se amangualó con los evangélicos, con los cristianos? Se amangualaron, dice, y venían contra nosotros decididos a pelear y hacernos daño. Hay que hacerle reclamo al gobierno y el alcalde para abajo tiene que responder. ¿Por qué el ejército se amangualó con los cristianos? Decían, o sea, se unieron con los cristianos. Averiguaron luego y el batallón más próximo del ejército
que estaba el más cercano, de La Plata a Huila, estaba a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. No, nosotros por allá no hemos ido. ¿Qué fue lo que ellos vieron? La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, los ángeles son seres poderosos. Esa es nuestra cuarta opción que tenemos aquí. Usted ha leído, recuerda, permítame, antes de continuar, Segunda a Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 7, en el Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Gloria a Dios. Los ángeles de su poder. Los ángeles del Señor, los ángeles de Dios son tremendamente poderosos. Ya hemos leído. Entonces, y ya vimos los 185,000 que mataron los ángeles. Aquí surge una inquietud antes que terminemos, y es que, por supuesto, que aunque los ángeles tienen todo ese poder tan tremendo, hasta de matar 185,000 soldados en un ratico, en una noche, la Biblia no nos enmarca a nosotros que el Señor dijo que somos o seremos mejor iguales a los ángeles. Nosotros no vamos a estar destinados proféticamente a hacer lo mismo que hacían los ángeles, digamos, de matar 185,000 soldados o destruir a Sodoma y Gomorra. Por lo menos no está en el perfil profético de Dios. Ahora, no sabemos si en el reinado de Cristo vayan a suceder algunas cosas extraordinarias, pero eso está en la sola potestad de Dios. Bien, los ángeles tienen otro detallito que vamos a analizar. Es el número 4, creo, ¿no? Los ángeles tienen un ministerio celestial de culto y adoración. Esto es algo que me fascina de los ángeles. Tienen un ministerio celestial de culto y adoración. En las jerarquías de los ángeles, por ejemplo, existen unos que se llaman los querubines. Y los querubines están destinados, por ejemplo, al trono. Los querubines, que dice la Biblia que tienen varias alas y que ellos adoran al Señor y están ahí en la presencia del Señor. Pero en general todos los ángeles tienen un ministerio celestial de culto y de adoración. Acompáñenme rapidito a Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 5, y vamos a leer versículos 11 y 12. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¡Ay, qué lindo esto! Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Bueno, observe que con los ángeles aquí había unos ancianos, unas personas privilegiadas y unos seres vivientes, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué hacían estos ángeles? Tienen un ministerio celestial de culto y de adoración. Pero hay algo interesante. Aunque ellos adoran a Dios, este fue otro detalle que aprendí jovencito, aunque los ángeles adoran a Dios, ellos no tienen el privilegio. Hay un cántico que ellos no pueden cantar. Un cántico que está reservado solamente para un grupo. ¿Y sabe cuál es el cántico que ellos no pueden cantar? El cántico de los redimidos, que aparece varias veces en Apocalipsis. Los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo.
allá en el cielo, a ti y a mí nos van a entregar la partitura y la letra y nos la aprenderemos rapidito. El cántico de los redimidos es el cántico de la dulzura, de darle gracias al Señor que nos limpió con su sangre y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Ese será un cántico especial. Y está aquí mismo, en este capítulo, el cántico donde se menciona el de los redimidos, y es en Apocalipsis 5 y el versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí hay una parte del cántico de los redimidos, aunque en Apocalipsis hay muchos más, donde se refiere específicamente al cántico de los redimidos. Dice, el cántico que se entonaba era: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué hermoso! Lindo, espectacular. Claro, hay unos que parece que eran como los directores de coro. Nos habla de 24 ancianos. Y luego habla de los que cantamos ese cántico, que indudablemente somos los que fuimos seres humanos, que le fallamos a Dios, que hemos pecado contra Él, pero que fuimos redimidos. Y entonces dice que el cántico es: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta me la voy a inventar, porque yo no sé cuál va a ser la música. Pero sería interesante que algún salmista cristiano inventara por ahí una... Ya está la letra. Que alguien le haga una musiquita aquí y lo volvamos un coro para cantar. Mientras cantamos la música original, que esa va a ser la del cielo, ¿no? Que esa va a ser la del cielo. Pero ese es el cántico de los redimidos. Así que los ángeles son ministradores delante de la adoración del trono de Dios. Y estamos terminando. Y entonces los ángeles son ministradores. Acuérdese que la palabra ministrador en el original, en el hebreo y el griego, es una palabra muy similar a diaconía o diácono. Ministrador significa servidor, y también llega a ser uperetes en el griego, que significa esclavo. El uperetes era un remero encadenado. Estos días de la Semana Santa, seguramente ustedes han visto muchas películas cristianas que se han visto por ahí, que Elenita mencionaba: mire que aquí hay más películas cristianas que en otros países. Dije yo, bueno, qué privilegio tan grande que los canales están dedicando. Pero han visto quizá remeros esclavos que iban con las goletas o barcos esos que remaban encadenados. En la época del Señor Jesús, en el Imperio Romano y en el Imperio Griego, eran muy comunes los uperetes. Uperetes, remero encadenado. Llevaban grillos en los tobillos y estaban atados a las bancas de las sillas donde iban sentados. Y había remos gigantescos que entre varios sentados o a veces de pie en un mismo sitio estaban remando para que la barca anduviera o flotara y navegara hacia adelante sobre el agua. Uperetes. Bueno, somos en ese sentido siervos, somos remeros encadenados. Pero curiosamente, con todo el poder
y la fuerza que ya hemos visto que tienen los ángeles, ellos han sido puestos a nuestra disposición para que también les sirvan al creyente. ¿Cómo le parece? Somos privilegiados porque ellos nos pueden servir y ayudar. Pero vamos a ser privilegiados en el sentido de su esplendor y de su gloria. Me quiere acompañar rápido a Hebreos 1 y leamos ahí en Hebreos capítulo 1, el versículo 14, leamos, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oiga, qué bonito. Ministradores, uperetes enviados. Pero en el versículo 13 dice quiénes son esos ministradores. Dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los ángeles no tenían el privilegio de sentarse ahí para poner a los enemigos por debajo de sus pies. Solamente a Cristo el Padre le decía: siéntate a mi diestra hasta que ponga. Pero ¿quiénes eran los ángeles? Y la Biblia dice: espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¡Ay, tan bello! ¡Qué lindo! Tú tienes un angelito por ahí. Y con uno es suficiente para matar a 185,000, así que ¿de qué tienes miedo? El ángel de Jehová, dice el Salmo 91, acampa alrededor de los que le temen y ¡prá! ¿Qué hace el ángel de Jehová? Los defiende. Por eso es bueno orar también, pidiendo al Señor que nos proteja, que envíe su ángel. A veces yo he tenido que orar así, para nosotros o para alguien. Señor, no permitas que le hagan daño a ese hermano, a esa hermana, a ese hijo, a esa hija tuya. Señor, envía tu ángel que desnude su espada en contra de Satanás y de los que quieran hacerle daño. Aunque el tiempo ha corrido, pero yo quiero leerlo. Salmo 91, 9. Oiga, ¿se dan cuenta que es que uno en la palabra se deleita, que se va tan rápido? Y yo he querido estos días que se vayan más tempranito, pero tenemos aquí el Salmo 91. Acompáñeme por favor un momentico. Salmo 91, 9. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. Tú has puesto, mi hermano, al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Gloria a Dios, hermano. Por eso lo quería leer. Son promesas para ti, hermano, hermana. Porque tú has puesto al Altísimo por su habitación, no te sobrevendrá mal. Repítalo conmigo y dígalo: en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro su palabra. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Aleluya. Y viene un pues, el versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe qué? Ocasionalmente, yo puedo percibir en mi espíritu cuando hay algún ataque maligno. Ocasionalmente, anoche fue una de esas ocasionalmente, como a las 7:45, por ahí 8 de la noche, y sentí ese espíritu maligno que viene con cara fiera a atacar y a hacerte tener miedo. Inmediatamente oré y le dije: todo espíritu maligno, todo demonio de oposición, toda fuerza del diablo, la ato, la reprendo. Satanás, te pongo bajo la planta de mi pie y te aflijo por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Inmediatamente hubo una paz,
una bendición y una seguridad. Mi hermano, no tengas miedo del diablo. Cuando haya ese sustico, ese palpitar en tu corazón, que como que hay algo, el diablo quiere hacer alguna cosa, o el diablo quiere utilizar a alguien para hacerte daño. Sí, es cierto. Puede ser daño espiritual y hasta daño económico. En el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, plántate. Y siempre lo he dicho, y ayer me acordaba justamente de algunos lugares donde el diablo, por lo que hay tanta brujería y hechicería, ataca. Y eso lo vi en el Putumayo, en los llanos orientales, en el Caquetá, en algunas regiones de la costa. Ahí. Y hoy casualmente, oí por ahí un predicador que Lenita estaba escuchando en la televisión esta mañana, donde dice, y me acordé que era un versículo que yo siempre que he viajado a lugares donde hay potestades malignas, se lo enseño a la gente en primera de Juan 5. Dice que el que es nacido de Dios, el que se ha convertido a Cristo, dice que tiene la protección de Dios y el maligno no le toca. Y a mucha gente le he tenido que decir, mire la promesa del Señor, si la Biblia dice que no le toca, es un atrevido, un vulgar grosero donde llegue a atreverse a tocarnos nada más. Si el maligno no le toca, mucho menos te podrá hacer daño. Y lo tuve que ministrar muchas veces en regiones donde había brujería, hechicería, donde se unían a hacerle brujerías a la gente. Imagínense, el diablo hasta queriendo asustar a un pastor. Mi hermano Eurípides estaba predicando, no hablo de él, pero él vivía en la misma ciudad en el Caquetá donde le sucedió a un pastor, que me lo contó. Allí conocí a mi hermano Eurípides, Doncello, y había un pastor ahí, otro pastor, que les estaban haciendo brujería, hechicería. ¿Y sabe lo que sucedió? Pusieron a hervir la leche y en medio de la leche comenzaron a hervir gusanos que no se morían. En la casa de un pastor. Pero el hombre con su esposa, un hombre de Dios y una mujer de Dios, me dijo, reprendí, atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y hemos echado fuera. Y eso le pasó a ese pastor en Doncello. La leche hirviendo y los gusanos negros peludos ahí que no se morían. Usted dirá, uy hermano, pastor, usted nos vino a asustar hoy, porque si eso le pasa a un pastor. Pero no, es todo lo contrario, mi hermano. Es para decirle a usted que el poder de Dios es tan grande que no le puede hacer daño ni a pastores, ni a hijos de Dios, ni a creyentes. La Biblia dice que el que ha nacido de Dios tiene esta promesa, este sello, y el maligno no le toca. Denle ese aplauso, pero con fuerza, mi hermano, al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que mi hermano Eurípides se acuerda del pastor allá, Adiel. ¿Lo recuerda? Alianza. Le sucedió eso allí en su casa. Bueno, estamos concluyendo. El Señor dijo, seremos iguales a los ángeles. Y esa es una tremenda bendición. Bueno, aquí dice que a sus ángeles mandará y te llevarán en tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero es tan linda la labor de los ángeles que la Biblia dice que hasta cuando nosotros muramos, yo ya oro así también al Señor. Le digo, Señor, si tú no has venido antes y nos has arrebatado en cuerpo y alma y nos has transformado, yo le he rogado a Dios y le digo, Señor, si me tienes destinado para llevarme y que no esté yo en el momento del arrebatamiento, de la ida al cielo, Señor, yo te ruego que reserves esos angelitos que tú dices en la Biblia, mándame unos especiales que me tomen, como dice tu palabra, murió Lázaro y vinieron los ángeles,
y fue llevado en sus manos al reino de los cielos. Que Dios, porque la Biblia dice, aquí acabamos de verlo, son espíritus ministradores, son agentes a nuestro favor, dice la Biblia, a nuestro servicio. Entonces ellos nos llevan a las mismas manos del reino de los cielos. Y como los ángeles, dijo el Señor, vamos a ser con una pureza que no habrá sexo, o sea, no habrá ninguna atracción humana, porque dice que seremos iguales a los ángeles. ¿Y dónde comencé? Yo quiero también terminar en Lucas 20 para leer esos versículos y oramos. Lucas 20, 35. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Hoy estamos hablando de resurrección, por eso este mensaje es hoy así. De entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. La doctrina falsa de los musulmanes que dicen: uy, rico, póngale una bomba y mate 50 niños, que allá al otro lado le espera un harem de mujeres. Falso. Dice: la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Tú y yo somos hijos de resurrección. ¿Ya tú eres un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Amén. Yo también soy hijo de Dios. Ya tenemos una marca, un sello, un destino garantizado. Si tú y yo somos hijos de Dios, decláralo, ya tenemos la marca. Soy hijo de resurrección. Tú eres hijo, hija de resurrección. Resurrección, cuando nos convertimos a Cristo, morimos al pecado y somos resucitados a un ser nuevo, vivo con el Señor. Y somos hijos de resurrección cuando Cristo venga a la tierra otra vez. La Biblia nos habla de ese tremendo privilegio, un tremendo privilegio que está también aquí en la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros resucitemos, si es que el Señor no ha venido antes, la Biblia dice que resucitaremos cantando. Uy, qué tremendo esto. Resucitaremos cantando. La Biblia dice en Isaías que nosotros, dice, la tierra dará sus muertos y se levantarán cantando, dice la Biblia. ¿Qué cántico vamos a entonar? ¿Qué le mostró Dios al profeta Isaías? Que nosotros en el momento de... Oye, es que es tremendo. Cuando haya esos rayos esplendores y todo eso que ya hemos visto, que los muertos resucitarán y darán resplandores, la Biblia dice que los muertos se resucitarán cantando. O sea, como en Jerusalén, habrá también resurrecciones en todos los llamados camposantos y cementerios, pero con una diferencia: los muertos se levantarán alabando a Dios. ¿Tienes un hijito que ha muerto? ¿Tu mami? ¿La abuelita? ¿Alguien? Gracias a Dios. Cuando el Señor venga, ellos se levantarán cantando. Gracias al Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, gracias por ser hijo de resurrección. Yo soy hijo de resurrección, Señor. Gracias por ser hijo de resurrección. Y gracias, Señor, por tener un esplendor celestial. Padre, gracias. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias, Señor. Te adoro en este día. Dile: Señor, te adoro y te doy gracias. No merezco todas estas promesas, pero gracias, Señor. No merezco todas estas bendiciones, pero gracias, Jesús,
por haber ido a derramar tu sangre muriendo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por derramar tu sangre preciosa en mi favor y convertirme en lo que tú dices, seres angélicos, celestiales. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias porque somos hijos de resurrección, porque tú resucitaste después de morir en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias, Señor, te adoramos. Si es tu divina voluntad que vayamos contigo, Señor, transformados en tu segunda venida, gracias, Señor, te adoramos. Pero, Señor, si humanamente hemos de morir, que tus lindos ángeles, que ahora nos ministran y nos cuidan, nos lleven en sus manitas al reino de los cielos. Y, Señor, gracias, porque si así fuera, te damos gracias desde ahora, que al levantarnos de la tumba, cantaremos el cántico también de redención y de gratitud a ti. Gracias, Señor. Recibe toda la adoración y toda la gloria y la honra, porque por tu resurrección, por tu victoria, hemos vencido a Satanás, hemos vencido al diablo, ha sido absorbida la muerte en victoria. Hoy confesamos tu palabra, Señor, que nos dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Señor, creemos esa palabra tuya también, que tú dices: muerte, yo seré tu muerte. Gracias, Dios, porque tú eres la muerte de la muerte, lanzada en el lago de fuego. Gracias por tu amor y